El romero es esta planta que es aromática. Si haces esto así y luego lo hueles, es fantástico. Y se ha utilizado desde hace siglos como planta medicinal y también como condimento dentro de la alimentación. El tema es que en los últimos años ha aumentado mucho su popularidad porque han ido saliendo investigaciones que refuerzan o confirman muchas de estas propiedades medicinales. Pero hay personas que no lo conocen todavía y es una pena porque hay personas con enfermedades crónicas que a lo mejor toman mucha medicación o quieren buscar soluciones más naturales y es una pena que no conozcan plantas o soluciones que son muy fáciles de acceder a ellas. Esto si lo utilizas del campo, por supuesto, antes de utilizarlo habrá que limpiarlo, habrá que lavarlo, pero también se puede comprar en herboristerías o en farmacias. Por eso en este vídeo lo que voy a hacer es repasar los beneficios que tiene el romero y cuáles son sus formas de uso, especialmente el té de romero. Mejora la circulación. Esto lo hace causando una dilatación de los vasos sanguíneos, de manera que disminuirá la presión arterial. Ya sabemos que cuando la presión arterial es alta es un factor que aumenta el riesgo de que tengas problemas cardíacos, cerebrales. O sea que esta dilatación de vasos sanguíneos sería un factor. También mejora la microcirculación, es decir, los vasos sanguíneos, los capilares son más pequeñitos y esto también hace que llegue más oxígeno a los tejidos y que también se retire con más facilidad los productos de desecho del metabolismo y también disminuye el riesgo de trombosis por efectos antiinflamatorios y antioxidantes de las sustancias que lleva este romero. Todo esto actúa conjuntamente haciendo que la circulación sanguínea con el paso del tiempo sea mejor. La advertencia que hay que tener en cuenta antes de consumir té de romero o en cualquier otra de sus formas es que si lo consumes en exceso podría haber efectos secundarios, que lo comentaré al final, y que en el caso de que tengas algún problema médico, alguna enfermedad, sobre todo si son varias enfermedades y tomas medicaciones, debes consultar antes con el médico para comentarle que estás tomando esto en forma de suplemento o si son otras hierbas u otros suplementos o plantas medicinales también habría que consultar. El romero es beneficioso para la salud intestinal y ha sido desde antiguo utilizado con este fin para que disminuyan los gases o la hinchazón intestinal, para que facilite el movimiento de los intestinos, para que se alivien los dolores o los calambres abdominales, los dolores de barriga y para que la digestión sea más fácil. Esto lo hace porque tiene propiedades antiespasmódicas. Esto quiere decir que relaja la musculatura del tracto gastrointestinal, es decir, del tubo digestivo, y esto hace que disminuyan los síntomas. Y también mejora la digestión porque estimula la secreción de bilis por parte de la vesícula biliar y esto facilita también la digestión de las grasas. Y combinados estos efectos hacen que mejore la digestión. También tiene propiedades antiinflamatorias que, junto al anterior, hace que sea interesante con el síndrome de intestino irritable, sea útil, tenga utilidad para enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. También sirve para que se mantenga un equilibrio dentro de la microbiota intestinal, es decir, las bacterias buenas que hay dentro de nuestro intestino, que son muy importantes para la salud, y esto lo hace porque tiene propiedades prebióticas, es decir, que son propiedades que sirven para que se alimenten las bacterias buenas de nuestro intestino y además tiene unas propiedades antimicrobianas que hacen que ataque a las bacterias malas y a los hongos malos y impide que crezcan. Y estos efectos combinados hacen que sea bueno para el aparato digestivo y para el intestino en concreto. Es beneficioso para el cerebro, es decir, para la memoria, para la concentración, para mejorar el estado de ánimo, para situaciones de ansiedad o de cansancio. Para todo esto
se atribuyen propiedades beneficiosas que se han ido confirmando con diferentes estudios, pero de hecho ya en la antigua Grecia, ya 500 años antes de Cristo, se utilizaba por los estudiantes por efectos beneficiosos en este sentido, por la memoria y la concentración. Esto se atribuye en parte a la mejora de la circulación que hemos comentado antes, lo que ayudaría a reducir el daño cerebral después de haber sufrido un ictus, es decir, un derrame cerebral o una obstrucción cerebral por un coágulo. También se atribuye a la mejora en la flora intestinal, en las bacterias intestinales, que en otras ocasiones ya hemos dicho que está muy relacionado con el cerebro. También los efectos antioxidantes, antiinflamatorios, tienen efectos neuroprotectores y esto sería beneficioso para prevenir enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, las demencias e incluso el Parkinson. Ayuda a mejorar los niveles de azúcar en la sangre, lo que es importante para personas con prediabetes o diabetes mellitus tipo 2. Aumentaría la sensibilidad a la insulina, es decir, la insulina que produce nuestro páncreas hará más efecto a nivel de las células, concretamente las células musculares, y el azúcar que esté en la sangre o esta glucosa pasará con más facilidad dentro de las células por efecto de la insulina propia que produce tu páncreas. El romero tiene efectos antiinflamatorios que lo hacen útil para personas que tienen problemas de dolor articular con inflamación, en caso de artritis, artrosis o en dolores musculares, y esto tanto en forma de romero introducido dentro de la cocina normal como en forma de té de romero. Incluso hay algún estudio en el que la aplicación local en forma de aceites esenciales, es decir, sobre la piel de la zona que duele, disminuía el dolor. Aparte de los efectos antiinflamatorios que hemos dicho que podía tener también en el aparato digestivo y en el aparato circulatorio. El romero potencia y fortalece el sistema inmunológico de forma que disminuyen las infecciones. Esto se debe a que tiene sustancias con efectos antimicrobianos, aparte de los efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Esto hace que tenga una eficacia para inhibir el crecimiento de virus, de bacterias y de hongos, y de hecho se ha utilizado tradicionalmente también como conservante natural y para que duren más los alimentos. El romero es beneficioso para el hígado porque disminuye el acúmulo de grasa en el hígado procedente de la alimentación. Es decir, que sería interesante para las personas que tienen hígado graso. Pero también disminuye el daño o la inflamación celular en las células hepáticas producidas por medicamentos o por sustancias tóxicas. Es decir, que es interesante, si tienes algún problema hepático, consultar, porque quizá es interesante introducirlo en tu alimentación como condimento o en forma de té de romero. El romero es beneficioso para la piel y para el cabello porque disminuye el envejecimiento prematuro, mejora la cicatrización de las heridas, mejora las dermatitis seborreicas, el acné, la psoriasis, incluso la alopecia areata, que son placas que se quedan sin pelo. Hay pruebas de que es beneficioso para esto. ¿Y esto por qué? Por el efecto antioxidante y antiinflamatorio que hemos comentado, pero también porque hemos dicho que mejoraba la circulación y además tiene un efecto de mejorar la grasa o el aceite que hay sobre la superficie de la piel o el pelo. Al aumentar todo esto de calidad y al mejorarlo, hace que tenga estos efectos beneficiosos. Esto se utiliza tanto el romero en forma de condimento en la comida como el té de romero, es decir, la infusión, la decocción, pero también lo utilizan en forma local, es decir, directamente aplicado en la piel o en el cabello, en la zona en donde hay el problema, en forma de infusión que ha sido preparada previamente o en forma incluso de aceites esenciales. Pero en este caso, de aplicarlo como tratamiento, siempre habría que consultar con un médico o con un especialista en dermatología para que te haga el tratamiento más adecuado. El romero reduce elementos tóxicos de los alimentos. Concretamente, cuando haces la carne a altas temperaturas, es decir, cuando se cocina a la barbacoa, a la parrilla o frituras en las que se hace mucho esta carne, se producen unas sustancias que se llaman aminas heterocíclicas que se han relacionado con algunos tipos de cáncer, como el cáncer de colon, pero también con el de mama y el de próstata. Lo que ocurre
y se ha visto en un estudio que al marinar esta carne antes de cocinarla, es decir, al mezclarla con condimentos, entre los cuales es importante el romero, lo que ocurre es que disminuyen hasta un 90% estos productos tóxicos. Por supuesto, lo principal sería que no se hiciera o no se consumiera carne o pescado que está muy hecho o muy frito o muy cocinado a altas temperaturas en primer lugar. Pero hay que tener en cuenta que es buena idea el mezclar estos alimentos con el romero. El romero es beneficioso para los ojos porque disminuye el envejecimiento de estos, de forma que disminuye la evolución hacia cataratas, que es una opacificación del cristalino, que es la estructura que tenemos en la parte que está por delante del ojo, y la degeneración macular senil, que es un problema de una estructura que está en la parte de atrás del ojo y que también puede producir ceguera con el paso de los años. Entonces, el romero tiene compuestos y sustancias que disminuyen el riesgo de que esto se vaya produciendo y lo enlentece mucho más. Sobre todo se basa en estudios de laboratorio con animales, pero es muy interesante este efecto. ¿A qué se deben estos beneficios para la salud del romero? Pues se deben a unos polifenoles que se llaman carnosol, ácido rosmarínico y ácido cafeico, que tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas bastante potentes. Incluso el carnosol se considera que tiene propiedades antitumorales, y también tiene otro tipo de polifenoles que se llaman flavonoides, como por ejemplo la apigenina o la luteolina, que interactúan con estas otras sustancias y globalmente es lo que explica estos efectos beneficiosos. Esto se ha estudiado sobre todo en laboratorio, en tubos de ensayo y también en animales de laboratorio, pero muchos de estos efectos beneficiosos se van investigando y se van confirmando en humanos. ¿Qué formas de presentación del romero podemos encontrar? Esto dependerá del uso que queramos darle, pero aquí, por ejemplo, hablaremos de cómo se puede preparar el té de romero, o mejor dicho, la infusión de romero. También se puede utilizar la decocción, que es una variante. Después se puede utilizar en la cocina en forma de polvos o de diversos extractos que venden en los mercados. Después los suplementos o cápsulas de romero, que están en forma de polvo, que los meten dentro de las cápsulas y están comercializados. También las tinturas de romero, que son extractos líquidos que están mezclados con alcohol, que también se utilizan de forma medicinal por vía oral, es decir, a través de la boca. Después están los aceites esenciales de romero, que ya hemos comentado, que se pueden utilizar de forma tópica, es decir, directamente en la piel mezclados con un aceite base. Después en forma de ungüentos y de cremas, y se comercializa de diferentes formas también con propósitos cosméticos. Hay usos que son en aromaterapia, utilizado en difusores, en baños, en masajes para buscar un efecto relajante, un efecto para luchar contra el estrés. De ambientador natural se puede utilizar, pero esto sin complicación. Yo lo utilizo poniendo unas ramitas de romero en un poco de agua y va generando un aroma que es muy bueno. Se ha utilizado también de desinfectante, también en jardinería, en paisajismo, para decoración. Bien, pero estos son otros usos que no nos interesan aquí. ¿Cómo se prepara el té de romero? El nombre correcto sería una infusión de romero, y lo que haces es poner a hervir 240-200 mililitros de agua a fuego medio y después la dejas a fuego lento, y en una taza tienes una cucharadita o 2 cucharaditas de hojas de romero frescas o secas. Si son frescas tienes que haberlas limpiado primero, y el agua esta que ha hervido lo pones dentro de la taza en la que tienes este contenido en romero y lo dejas ahí reposar durante 2-3 minutos. Después este líquido lo cuelas, dejas fuera las hojas de romero, y el líquido este tendrá las sustancias beneficiosas y es lo que te puedes ir bebiendo, o fresco o caliente, según los gustos. Hay personas que ponen algún edulcorante o ponen un poquito de azúcar, un poquito de miel, un poquito de jarabe de arce, pero yo creo que lo mejor es consumirlo directamente. Después, otra forma es utilizar la decocción, que sería lo mismo, lo único que en vez de poner el agua caliente dentro de la taza que tiene las 2 cucharaditas de romero, lo que haces es, cuando está hirviendo el agua, metes
las hojas de romero, estas 2 cucharaditas o 1 cucharadita, y vas esperando después a fuego medio durante unos 5 minutos para que se extraigan las sustancias. La decocción tendrá un sabor más fuerte que la infusión y quizá extraigan más sustancias beneficiosas, pero esto ya va un poquito a gustos. ¿Tiene riesgos o efectos secundarios el romero? Pues sí, puede tenerlos, como cualquier producto que consumimos. Puede siempre haber un riesgo de alergia en primer lugar, tanto si lo consumes por vía oral, en forma de infusión, como condimento, cualquier forma de la que hemos comentado, como si te lo pones directamente en la piel. Por eso, si tienes problemas cutáneos, siempre mejor consultar con el médico o con el dermatólogo, y por supuesto no ponerlo directamente en heridas o en quemaduras. Esto no hay que hacerlo. Después, si lo consumes en exceso, es decir, más de 2 tazas de té o de infusión al día, siempre hay la posibilidad de que pueda causar problemas de tipo digestivo, de hinchazón, dolor abdominal, náuseas, incluso vómitos. Normalmente esto será cuando se consume de forma excesiva, pero esto pasa con cualquier otro alimento o cualquier tipo de planta que se consuma. Después, en situaciones de cálculos biliares, es decir, si tienes piedras en la vesícula, por supuesto si son piedras que están causando síntomas, no se recomienda el romero porque ya hemos dicho antes que aumentaba la secreción de la bilis y esto podría hacer que saliera alguna de estas piedras y se produjera una obstrucción o algún tipo de complicación. O sea que en este caso hay que ir con mucho cuidado. Después, en personas que tienen trastornos hemorrágicos, como hemos dicho que disminuía la posibilidad de que formaran coágulos, es porque tiene un cierto efecto anticoagulante, y esto en personas que tienen trastornos en la sangre que les predisponen a tener hemorragias podría dar algún tipo de problema y habría que consultar. Después, en el embarazo y en la lactancia no se recomienda porque no hay suficientes datos, y en caso de medicamentos podría haber algunas interacciones con medicamentos que son anticoagulantes, estos que sirven para que sea más fluida la sangre, puede haber algún tipo de interacción. Después, con medicamentos antihipertensivos, el enalapril, el lisinopril, el losartán, todo este tipo de medicamentos se podrían potenciar por el efecto del romero, sobre todo si consumes más cantidad de lo recomendado. También con diuréticos, que también se utilizan para la presión arterial, pero también se utilizan para otros problemas del corazón y del riñón. Y después también podría interaccionar con antidiabéticos como la insulina, la metformina, porque se puede potenciar los efectos de estos medicamentos. O sea que en estos casos tendríamos que ir con prudencia. Recuerda compartir esta información con otras personas a las que les pueda interesar o pueden beneficiarse de estos vídeos de salud. Y te dejo aquí otros vídeos sobre temas relacionados, sobre la salud, alimentos, suplementos que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.